Hola a todos y bienvenidos un día más a Mindalia Viva, nuestro canal secundario, el canal secundario de Mindalia Televisión Plus. Gracias por estar al otro lado en una nueva entrevista. Hoy vamos a compartir este espacio junto a Ángela Coller. Ella viene a presentarnos un tema que hemos titulado El camino del duelo, el legado de un buen amigo. Os voy a presentar a nuestra especialista, a Ángela, antes de recibirla. Ella es psicóloga especializada en psicología organizacional, gerencia educativa y derecho administrativo. Tiene maestría en dirección de empresas, mercadeo y negocios internacionales. Además, cuenta con 5 certificaciones como mentora y más de 20 años de experiencia como gerente. Algunos de vosotros ya la conoceréis porque ella ya ha participado en varias ocasiones en Mindalia Televisión Plus, en el canal principal, pero hoy ha querido sumarse a esta segunda causa que estamos promoviendo y compartiendo. Vamos a recibir a Ángela. Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Gracias Laura por esa presentación tan amorosa. Un gusto estar de nuevo acá en esta que también se va convirtiendo en nuestra casa. Así que gracias por esta maravillosa y humana invitación. Bueno, Ángela, pues bienvenida a tu casa nuevamente. Esta casa la hemos decorado un poquito diferente, viene con un formato distinto, pero igual todos los especialistas sois muy bien recibidos aquí. Y además estamos creando un contenido importantísimo, un contenido de gran valor. Todos los especialistas que estáis participando de ello estáis contribuyendo precisamente a que esto pueda suceder. En el día de hoy vamos a estar hablando de un proceso importantísimo en el que todos hemos atravesado o atravesaremos a lo largo de nuestra vida, que es el camino del duelo cuando tenemos una pérdida. Pero en este caso lo vamos a estar enfocando a la pérdida de una persona importante para nosotros, como puede ser un amigo, una amistad que se nos va y ahí de repente deja un vacío emocional, físico, espiritual, que no sabemos muy bien cómo sentirnos, ¿no? después de eso. Así que te voy a pasar la palabra para que nos pongas un poquito en el contexto de la charla. Sí es, Laura. Primero, un saludo muy especial a toda la audiencia, a todas las personas que están conectadas en este momento. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Mindalia por esta generosa invitación para ser parte de este nuevo canal llamado Mindalia Vida. Y saben que tiene mucho sentido hablar de Mindalia Vida porque es precisamente de lo que vamos a hablar en esta conferencia, sobre la vida. Y ustedes se pueden estar preguntando, pero ¿cómo es posible hablar de la vida cuando vamos a hablar del duelo? Cuando tradicionalmente y usualmente, Laura de audiencia, nosotros asociamos el duelo con muerte o con pérdida. Pero en este contexto vamos a hablar del duelo como parte de la vida misma. Así que estar en este canal, Mindalia Viva, pues tiene para mí mucho sentido. Como lo expresó Laura, hoy quiero hablarles de un mensaje que pretende honrar a los amigos. Con seguridad, hemos escuchado hablar del duelo con nuestras familias, tal vez con nuestros abuelos, nuestros papás, quizás nuestro esposo, nuestra esposa, quizás hermanas, hermanos, hijos, sobrinos. Pero ¿saben qué? Por lo menos a mí me ha pasado, casi nunca hemos escuchado hablar del duelo que vivimos ante la pérdida de un amigo. Y esto es lo que pretendemos hacer hoy, honrar también a estas personas, hermanos que elegimos en la vida. Por eso les voy a hablar de 3 interesantes temas a lo largo de esta conversación que tendremos hoy con Laura, y es la reflexión sobre la amistad en nuestra vida, qué significa esto, el duelo y por qué es importante procesarlos. Y por último, vamos a mirar cómo esos duelos varían dependiendo según la persona, pero también voy a darles estrategias concretas para afrontar este duelo. Empecemos entonces, Laura, hablando de ese primer punto, y es esa reflexión sobre la amistad en nuestra vida, si te parece. Vamos a por ello. En la vida de toda persona, el vínculo con otras personas, el vínculo social, se vuelve súper importante, ¿no? Para mantener nuestro equilibrio, digamos, emocional y nuestro equilibrio también mental. Necesitamos a personas a nuestro alrededor. Desde que nacemos tenemos a nuestras familias, pero los amigos se vuelven la familia que elegimos. Correcto, así es, Laura. Son los amigos ese hilo dorado que entrelaza las páginas de nuestra vida, y ellos van tejiendo un legado de afecto y de comunidad que va perdurando a lo largo del tiempo. Yo quisiera, a través de esta conversación que vamos a tener hoy tan cálida, que cierres tus ojos por un momento y que pienses
y recuerdes a esa amiga, a ese amigo que físicamente ya no te acompaña, que trascendió hace un par de años o recientemente, que posiblemente ya no está contigo a tu lado, que sea hoy el día de honrar a esa persona, porque con seguridad todo lo que ustedes vivieron en ese momento es el espacio hoy también para ofrendarlo. Yo quisiera que te remitieras con ese amigo o esa amiga en mente, te remitieras a ese momento en que lo conociste o en que la conociste. Y con seguridad, esos primeros momentos donde tuvieron esa certeza de lo que inclusive hemos dicho como almas gemelas, porque necesitamos que esas almas que en un momento estuvieron divididas se vuelvan a encontrar y que habitan estos cuerpos que hoy tenemos con nosotros. En un rincón muy profundo de nuestros corazones, los amigos Laura y audiencia dejan una huella imborrable. Son como esas estrellas que van iluminando nuestro camino en las noches más oscuras. Los amigos se convierten en cómplices de nuestras risas. Son hombros en los que nos apoyamos en momentos difíciles. Son guardianes de nuestros secretos y perdónenme que hoy estoy un poquito emocionada porque, claro, tengo en mente a mi amigo que trascendió hace 2 años y que con seguridad, como ustedes también, manejamos ese mismo vínculo y ese mismo afecto. En esos amigos, Laura y audiencia, reconocemos el legado que no se mide por posesiones materiales, sino ante todo por ese inmenso tesoro de amor y ante todo la lealtad que vamos compartiendo. Quizás les ha pasado que con nuestros amigos encontramos más confidencia que con nuestra propia familia, que con nuestros amigos encontramos la posibilidad de desahogarnos mucho más que con nuestros propios hermanos. Por eso, cuando la vida nos concede ese deseo de poder elegir aquellas personas con quienes queremos establecer aquel lazo que nos permita estar unidos, aún, Laura, aún después de la muerte, porque el vínculo no se acaba con la muerte. La amistad, la amistad existe porque es lo que nos salva, inclusive de momentos difíciles, de momentos complejos, de momentos oscuros, donde necesitamos que alguien nos dé la mano y nos empuje de nuevo hacia arriba. Con seguridad, con ese amigo que tienes y esa amiga que tienes en este momento en mente, provenían de diferentes sitios. Tal vez transitaban caminos distintos, tal vez no compartían inclusive las mismas cicatrices que habían sido creadas por diferentes motivos. Posiblemente en su apariencia eran muy distintos, inclusive hasta en su forma de hablar, pero aunque proveníamos y aunque provenimos de diferentes familias y quizás nuestra sangre y nuestro ADN no sea el mismo, aún así, aún así, Lauro y audiencia, hay algo más fuerte que desde el comienzo atraviesa los límites de ese espacio y de ese tiempo y que permitieron que nos juntáramos, teniendo millones y millones de personas a nuestro alrededor, pero que esas dos almas se juntaran para no dividirse nunca más. Y por eso, Laura y audiencia, creo y estoy convencida que coincidir, es decir, juntarse dos almas, es el arte más maravilloso que guarda el destino. Porque una vez que se conocen, las almas parecen reconocerse al instante. Por eso quería, a través de esta conferencia, honrar el vínculo de la amistad, porque casi siempre hablamos de duelo referido a la familia, pero casi nunca le hacemos honor a esta familia que elegimos en nuestro paso por la vida. Por eso, eso era lo que yo quería dejar hoy en ese primer momento, Laura, y es ese honrar las amistades y honrar estas personas que nos hemos encontrado en nuestro camino y con quienes hemos compartido unos vínculos absolutamente fuertes de cariño, de amistad, de respeto, de tolerancia, de compartirnos infidencias, de saber que estamos ahí y que fuimos quienes nos elegimos.
Bueno, gracias Ángela por hablarnos desde el amor, desde el respeto, desde la experiencia propia. En varias ocasiones nos has compartido en tus previas conferencias varias de tus experiencias personales y creo que es algo muy importante, ¿no? Cuando tú realmente has vivido algo, no solamente hablas desde el saber, sino hablas desde la vivencia, pues hablas con todo el sentido, ¿no? Hablas con el corazón, con la mente, con el cuerpo, con los sentimientos, con todo, ¿no? Porque has pasado y has transicionado ese proceso. Entonces te agradecemos infinitamente que hayas traído ese tema. En este caso, por ejemplo, cuando hablabas del alma, ¿no? De las almas gemelas, que pueden ser también los amigos. Cuando un alma abandona, desde la espiritualidad, ¿no? Abandona, digamos, el cuerpo físico y transiciona a otra dimensión para volver a encarnar. En este caso, digamos que desconecta, ¿no? De su vida que tiene, su vida terrenal, y vuelve, desde la reencarnación o desde otra dimensión, digamos, vuelve a escoger otro cuerpo físico. ¿Tú crees en la conexión de otras vidas? Por supuesto, Laura. Y, y esto tiene que ver, y con seguridad quienes nos están escuchando pueden tener coincidencia con esta respuesta, y es, ¿te ha pasado que ves a una persona y sientes mucha atracción, pero de amor fraternal, no de amor carnal, sino de afecto, de cariño, como si lo hubieras conocido en otro momento, como si se convirtiera en un déjà vu, en algo que tú ya habías vivido en otro instante y dices, a esta persona yo ya la conocí de otro momento? ¿Les ha pasado? A mí sí, y eso fue el vínculo que yo tuve con mi amigo que conocí hace 25 años, cuando empecé a trabajar en una institución muy importante de Colombia llamada el SENA. Y cuando nos vimos, sentimos como si nos hubiéramos reconocido y como si esas almas tenían que juntarse en ese lugar. Mi amigo hace 2 años trascendió a causa de COVID y yo siento que su presencia aún permanece conmigo y con él, y por eso les hablo desde la certeza. Con él tenía mucha más confidencia de lo que yo manejo con mis hermanos. Por eso cuando él trasciende, algunas personas quizás no logran comprender por qué ese dolor y por qué ese momento tan complejo, si no era mi hermano físicamente o por lo menos de sangre. Algunas personas dejaban de valorar ese instante y decían, no, pero es que no era tu hermano. Por favor, jamás, jamás le restemos importancia al hecho de que un amigo con quien tú has compartido, no importa inclusive el número de años, lo que importa es la calidad de tiempo que hayas compartido con él. Cuando ese amigo ya no está, hay que valorarlo como parte esencial de tu existencia, como si fuera también parte de tu familia. Entonces, no sé, Laura, si quisieras que habláramos entonces, ¿por qué es importante entonces transitar ese duelo? Porque ya hemos hecho un honor a nuestros amigos y ahora hablemosle a la audiencia porque es importante procesar un duelo. Y yo quisiera detenerme aquí un momento, Laura, de audiencia, para explicarles qué es esto de duelo. Es probable que para algunas personas este concepto sea muy reconocido, pero también es altamente probable que para otros no lo sea. Esa es muy, es casi seguro, Laura y audiencia, que todos hemos transitado un duelo en nuestra vida, absolutamente. O bien sea por una experiencia física o no física. ¿Qué significa esto? Que el duelo se da tanto por una pérdida física llamada la muerte, como por otro tipo de pérdidas. Pensemos en un divorcio. También allí hay ejercicios de duelo, porque siempre el duelo se asocia con pérdida. Así que, ¿qué es el duelo? Y se los digo como psicóloga, el duelo ante todo es una respuesta emocional y psicológica. Y oigan muy bien esto, es natural. Así que cuando nosotros experimentemos una sensación extraña, cuando estamos afrontando un duelo, recuerden que es una respuesta emocional, psicológica, natural, que experimentamos frente a pérdidas significativas, significativas. Y obviamente una pérdida significativa es la familia, pero no olvidemos que una pérdida significativa también son los amigos. Así que esta muerte puede estar representada o en la pérdida o en la muerte de un ser querido, pero también puede manifestarse, por ejemplo, cuando hay una relación que se rompe o inclusive un vínculo laboral o inclusive un tema de salud donde has perdido, por ejemplo, una parte de tu cuerpo
o inclusive hoy el tema de las mascotas también viene a conformar parte de un ejercicio de duelo que también nos bordea. Por eso es importante normalizar el duelo como parte de nuestra experiencia humana y es muy importante, Laura, de audiencia, decirles que el duelo varía en duración y en intensidad según dos cosas. Uno, según la persona, pero también dos, según la naturaleza de la pérdida. Y de eso es que queremos también hablarles en este momento. ¿Cuál es entonces el propósito de tener un duelo y de procesar un duelo, Laura, de audiencia? El objetivo ante todo es adaptarnos y ajustarnos a esa pérdida. Es de alguna manera aprender a vivir sin la presencia física o con aquella situación que hemos perdido y encontrar de una forma saludable la forma de reconectar y honrar aquello que hemos perdido. Y por eso en este caso el apoyo emocional, el tiempo, la comprensión son de verdad elementos esenciales para superar este duelo y avanzar, por supuesto, hacia la sanación. Entonces vamos a mirar cuáles son, Laura, esas cuatro etapas del duelo. Realmente son cinco, pero hay una en la que yo quiero hacer un especial énfasis. De acuerdo con los estudios que se han realizado en torno a los procesos de duelo, y aclarando, obviamente, que todos los duelos son altamente individuales y en algunas personas pueden manifestarse de manera distinta, se habla de cinco etapas. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En la depresión tengo mis dudas, pero vamos a dejarlo acá y se los voy a explicar que así lo tiene. No sé, Laura, si quieres aclarar algo o intervenir en un momento antes de entrar a mirar cada una de ellas. No, no te preocupes, Ángela, vamos con esas herramientas. Muy bien, entonces, cuando hablamos de ese primer momento de la negación, seguramente nos ha ocurrido que cuando alguien fallece, sobre todo en momentos de una forma intempestiva, nosotros negamos esa situación. Esa es la primera etapa. Nosotros tendemos a negar esa realidad de lo que hemos perdido. Podemos sentirnos en ese momento abrumados y tenemos inclusive dificultades para aceptar que esa pérdida está ocurriendo. Esto en psicología se conoce como mecanismo de defensa inicial para amortiguar ese impacto emocional. Así que lo primero que nosotros hacemos es negarnos a que esa realidad está ocurriendo. Y eso también puede pasar, inclusive cuando estamos esperando que alguien fallezca. Y se los digo porque hace 2 meses mi suegra trasciende y ya nos habían dicho desde hace 15 días los médicos que posiblemente en las próximas 2 o 3 semanas ella trascendía. Aún así, aún esperándolo, también el cuerpo con ese mecanismo de defensa emocional se resiste a creer que eso está pasando. Una vez hemos transitado esa primera etapa de la negación, viene la segunda etapa que es la ira. Esa ira viene seguida de alguna manera por sentimientos como el enojo. Nosotros podemos sentirnos que ha sido injusto, por ejemplo, la pérdida. En este momento pudiéramos inclusive estar culpando a otros o culpándonos a nosotros mismos o incluso a veces culpamos inclusive a la persona fallecida. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en situaciones tan complejas cuando las personas mueren a causa de suicidio. Hay mucha culpa, hay mucha rabia, hay mucha negación, sobre todo en ese momento. La ira, déjenme decirles que es una respuesta también natural y es una respuesta ante todo a la impotencia y a la frustración que a veces acompaña ese proceso de duelo. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es la de negociación. En este momento, después de pasar por la etapa de negación e ira, ya nosotros nos decimos, bueno, vamos a hacer unos acuerdos con un poder superior, llámese Dios, llámese la fuerza, llámese el origen, con la persona que tú quieras llamarlo y decir, bueno, ya ocurrió, Dios, ayúdame a seguir transitando este camino y ayúdame a encontrar una solución. Llámelo como tú lo quieras llamar, es ese momento donde tú dices, esto pasó y yo necesito de una fuerza superior, la energía, la fuerza, como tú lo quieras llamar, para que puedan seguir transitando ese camino. Viene un momento número 4, que es en el que yo tengo como psicólogo un poquito de dudas y lo llaman los expertos la depresión. Aquí no es tanto la depresión como se le conoce en psicología como un trastorno mental, sino que tal vez pueden ocurrir episodios de tristeza.
Es distinto hablar de tristeza, hablar de depresión. Así que en la medida en que, por ejemplo, volvemos con ese ciclo, volvemos a empezar la negación, la ira y la negociación, aparecen momentos de tristeza, de tristeza inclusive a veces que puede ser muy profunda, pero no necesariamente tiene que confundirse con una depresión y puede inclusive acompañarse de desesperación. Así que ahí es muy importante que tomemos en consideración que no siempre una tristeza se puede asociar a una depresión. Y vamos con la última etapa, que para mí es la más linda, y es la aceptación. Y en ese proceso final de duelo, que es la aceptación, pues las personas comenzamos a aceptar esa realidad de esa pérdida, y a encontrar ante todo una manera de vivir y convivir, no con ellas, sino en ellas. Y esto no está significando en ningún momento, Laura, de audiencia, que nosotros estamos olvidando a la persona o a esa situación que perdimos, sino que nos encontramos en ese momento en la forma, ya encontramos la forma de seguir adelante, inclusive recordar con cariño y no con dolor aquella situación que vivimos. Recuerden que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. A veces nos quedamos anclados es en el sufrimiento. Sentir dolor es natural. Sufrir no es natural, sufrir es la extensión de ese dolor que yo, por supuesto, puedo poner ahí unos elementos de límite para que eso pase. ¿Cómo puede variar los duelos, Laura, audiencia? Varía básicamente según tres elementos. Uno, según la persona y el estilo en que lo puede afrontar. Vea, cada individuo tenemos una personalidad única, es distinta nuestro estilo de afrontarlo. Pero segundo, también si hay experiencias previas, pasadas, por ejemplo, es que se juntaron dos, tres duelos al mismo tiempo, no es tan sencillo. O la mamá que pierde a sus dos hijos y al esposo en un mismo accidente. Eso es muy complejo. Entonces también todos los duelos varían según también el momento y también por las redes de apoyo. A eso se refería Laura hace un momento también, y es de quién nosotros nos estamos rodeando, familia, amigos, a quienes los estamos haciendo y este honor pueden servir como punto de contención para afrontar ese duelo. Y obviamente los duelos también varían según la situación, y es según el tipo de pérdida y según las circunstancias de la pérdida. Entonces, según el tipo de pérdida, por supuesto, hay impactos significativos, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la relación amorosa, la pérdida de la salud, desencadenan diferentes respuestas, pero de acuerdo con las circunstancias que rodean esa pérdida, por ejemplo, si fue repentina, si fue anticipada. Mi suegra fallece de manera que nosotros ya sabíamos, pero en cambio con mi madre, y aquí lo he compartido en algunas ocasiones en Mindalia, mi madre la asesinan frente a mí cuando yo tenía 13 años. Por supuesto, no es lo mismo afrontar una pérdida cuando yo tengo 13 años, estoy en mi adolescencia, un hombre le dispara a mi madre frente a mí, a que yo vea fallecer a mi suegra en una camita calientita cuando ya tenía 95 años porque tenía situaciones de salud con ella. Es muy distinto afrontar una pérdida y otra. Entonces, ya, Laura, para ir cerrando, voy a compartirle las 5 estrategias para afrontar este duelo. Quería saber si querías hacer aquí alguna anotación en particular. Bueno, en primer lugar, agradecerte nuevamente, Ángela, pues todo lo que nos estás brindando. Yo creo que cualquier persona que llegue aquí en busca de una respuesta, que esté transicionando precisamente alguna de estas fases, ¿no?, del duelo, sea en la que se encuentre, le va a ayudar a comprender mejor, ¿no?, aquello que está viviendo. Y como te decía, no es lo mismo simplemente leer, ¿no?, sobre algo que transicionarlo, que vivirlo, que sentirlo en la piel. Entonces ahí yo creo que puede ayudar muchísimo. Ahora sí te voy a pasar la palabra para que vayamos con este final de la entrevista. Así es. No solo hablamos desde los libros, desde la literatura, hablamos, Laura, desde la misma experiencia de lo que hemos vivido. Así que esas 5 estrategias, si tú hoy estás afrontando un duelo porque un amigo, porque una persona muy cercana a ti ya no está contigo, porque perdiste tu empleo, porque perdiste tu esposa, tu esposo, este mensaje es para ti. Esas 5 estrategias para afrontar el duelo, y voy a empezar por esta que para mí es muy importante. Primero, permítase sentir. Mire, ¿esto qué significa? Que nosotros ante todo somos seres emocionales.
No reprimas tus sentimientos, no reprimas tus emociones, porque ante todo eso, si tú lo reprimes, eso prolonga el proceso del duelo y eso hace que ese proceso del duelo entre en crisis. Entonces, permítete sentir. ¿Tienes ganas de llorar? Pues llora. Eso no hace de ti una persona deprimida. ¿Tienes ganas de tener rabia? Ten rabia, no importa. Eso no hace de ti una persona energúmena. Simplemente son momentos. Entonces, permítete sentir, es el primer mensaje. Dos, el cuidado personal. A veces tendemos a descuidarnos, a que entonces empezamos, si antes hacía deporte, ya no hago deporte, yo ese deporte era con mi amigo, ya no vuelvo al gimnasio, o ya entonces empiezo a comer de manera no saludable. Sigue manteniendo un estilo de vida saludable, una buena alimentación, ejercicio regular, descansa. Eso puede ayudarte muchísimo en ese proceso de duelo. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento, haz rituales y conmemoraciones. Aquí no estoy hablando de una religión o de otra, pero es muy importante que tú encuentres formas significativas de conmemorar a la persona o a esa situación que has perdido. Por ejemplo, crear un memorial, escribir un libro, participar en actividades que te recuerden a ellos o a ellas. Eso es muy importante. Esto no tiene nada que ver con la religión, pero está asociado, por supuesto, a un honor a esas personas que hoy físicamente ya no nos acompañan. En el número 4 tenemos buscar ayuda profesional. Mire, como es un proceso natural y hay unas etapas que transitamos porque el duelo es un proceso y no un suceso, eso significa que un suceso es una actividad rápida, un proceso son actividades que se van dando una tras otra y el tiempo ahí es un aliado importante. Pero si tú sientes que el duelo es abrumador, que te está afectando significativamente tu vida, tu trabajo, que no te puedes concentrar, que no puedes dormir, que tienes estados de ansiedad, busca ayuda profesional, para eso estamos los psicólogos. Y número 5, muy importante, comunidades de apoyo. Unirse a grupos de apoyo o de comunidades que estén pasando por experiencias similares, eso puede brindarles un sentido de pertenencia y de comprensión a esa situación. Así que, mire, Laura de audiencia, aquí no hay una manera correcta de hacerlo, pero lo que les he traído es lo que a mí me ha funcionado. Más que como psicóloga, como una persona que ha pasado por alrededor de 7 duelos y que los ha llevado a cabo y ha acompañado a otras personas también en ese proceso. Y les quiero dejar con este mensaje y es que, mire, la muerte no es un final absoluto, es ante todo una transición, es una especie de metamorfosis. Cuando decimos adiós a un amigo, en realidad no estamos diciendo adiós a su influencia en nuestra vida, ni a su presencia en nuestros corazones, sino que estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro vínculo con él, que es ante todo un capítulo interno personal. Así que ese amigo que ha trascendido pasó de estar contigo a estar en ti. Y de esta forma has transformado lo efímero en eterno. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, audiencia, muchas gracias al canal de Mindalia por permitirme hablar de un tema que yo sé que con seguridad a todos nos interesa y muchísimos éxitos en este nuevo canal de Mindalia Viva. Bueno, el agradecimiento es nuestro, Ángela. Gracias por estar aquí. Y sin mucho más que añadir con este mensaje de Ángela Koller, nos vamos a despedir. Gracias por estar al otro lado y nos vemos en la próxima emisión de Mindalia Viva. No olvidéis compartir este contenido y dejadnos vuestros me gustas si os ha servido. Gracias por estar.